Un Hyundai 935 gris y una casa usada como basurero son declarados escena del crimen. Pero hay algo raro con este auto. Para empezar, la placa está mal, la cambiaron. Al revisar el auto, los detectives notaron que el logo de Hyundai había sido sustituido por uno de Toyota hecho de papel. La policía buscaba a Phoebe Bishop, de 17 años desaparecida, y este auto extraño era su única pista. Phoebe iba de salida de la ciudad, rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo, pero Phoebe nunca llegaría al aeropuerto ni abordaría su vuelo. Ahora iniciaba la búsqueda de la mujer desaparecida. Bienvenidos a Historias de Crímenes Reales. Si eres nuevo, soy Ty Knotts y subo documentales de crímenes reales cada semana, a veces varias veces. Si te interesa el crimen real clásico, haz clic en suscribirte. Es gratis y solo te avisa cuando publico nuevos casos. Phoebe Bishop, llamada Phoebe por su mamá Kylie Johnson, nació en Queensland, Australia. Phoebe era una niña vivaz, carismática y con mucha actitud, como dice su mamá Kylie, y de alguna manera seguía su propio ritmo en la vida. A Phoebe le encantaban los autos, viajar y, según su novio Levi, de 18 años la fotografía. Levi incluso le compró una cámara digital para dársela la próxima vez que se vieran. Phoebe tenía una historia complicada con su familia. Aunque en ese momento no conocemos realmente los detalles, en realidad no vivía con sus padres. Se informa que realmente no tuvo una infancia estable y que ella y su hermana Kaylee trabajaban como limpiadoras. En el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad, o el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad ahora, no está confirmado si Phoebe tenía una discapacidad o no. Uno de los requisitos para trabajar en el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad es tener una discapacidad causada por incapacidad permanente. Eso no importa. Según Kaylee, hermana de Phoebe, solo buscaban dónde vivir juntas. Eventualmente, Phoebe se mudó de la casa familiar y vivió con dos compañeros, James Wood y Tanika Bromley, en una casa en Gengin. Ahora quiero enfatizar que Phoebe no conocía personalmente a Tanika y James. La mamá de Phoebe fue quien antes trabajó con Tanika. Phoebe y sus dos compañeros, conocidos o casi desconocidos, ahora vivían juntos en una casa en Gengin. Aunque Phoebe se mudó de la casa familiar, seguía en contacto constante con su mamá y hermanos. A pesar de vivir con un par de personas que apenas conocía, Phoebe sacó el mejor provecho de la situación y en general no parecía estar molesta por el arreglo. Pero ese sentimiento cambiaría rápidamente, porque un día de mayo de 2025, completamente de la nada, Phoebe desapareció y nunca más se le volvió a ver. Antes de desaparecer, Phoebe planeaba ver a su novio en Levi, Australia Occidental. A Phoebe le encantaba viajar y quería conocer más allá del pueblo rural de Gengin. Phoebe comentó en redes sociales que Gengin era un lugar triste y que no pertenecía ahí. Así que hizo sus maletas para sus vuelos de Bundaberg a Brisbane y luego a Australia Occidental. Phoebe fue vista por última vez el 15 de mayo de 2025 a las 8:30 am. Las cámaras de seguridad grabaron a Phoebe con su equipaje en Airport Drive, Bundaberg, usando camiseta verde y pantalones deportivos grises. Pensarías que si estaba tan cerca del aeropuerto, habría llegado. Pero cuando la policía de Queensland revisó los registros de vuelo, Phoebe no se había registrado para su vuelo a Australia Occidental y no la habían visto desde entonces. Phoebe, de 17 años, fue reportada desaparecida el 18 de mayo, tras no responder llamadas ni mensajes de su familia. Los detectives de inmediato iniciaron una investigación por persona desaparecida y decidieron indagar en los detalles. Porque, nada tenía sentido. Todo esto fue tan repentino y era un lugar relativamente seguro, considerando todo. Así que toda esta situación era simplemente extraña. Ella iba camino al aeropuerto, estaba literalmente a minutos de ese aeropuerto, pero nunca llegó a la terminal. No documentó equipaje ni obtuvo pase de abordar. Los investigadores revisaron todas las grabaciones de seguridad del aeropuerto para ver si se les había pasado Phoebe, pero no encontraron rastro de ella. La policía de Queensland optó por retroceder y revisar las grabaciones de Phoebe en Airport Drive. Entonces descubrieron más detalles. Vieron a Phoebe llevársela en un Hyundai 935 gris.
Ahora, este era exactamente el mismo tipo de auto que tenían los compañeros de casa de Phoebe, así que se supone que debieron ser ellos quienes la llevaron ese día. Así que decidieron visitarlos y hacerles algunas preguntas de rutina. Pero cuando llegaron a esa casa en Genjin, algo andaba mal. Era como si hubieran entrado en un montón de inmundicia. Esa casa no parecía una casa. Parecía un basurero improvisado. Para decirlo claramente, este lugar apenas era habitable. Simplemente era asqueroso. El frente de la casa estaba lleno de basura. Parecía que no la recogían desde hace semanas o meses. Sin embargo, los investigadores no sabían que el interior de la casa sería mucho peor y aún más repugnante. Algo no estaba bien, y los detectives tenían un muy mal presentimiento sobre todo esto. Al tocar la puerta de esta casa repugnante, la policía fue recibida por James Wood, 34, y Tanika Bromley, 33. Y fueron bastante cooperativos con los detectives, al menos al principio, le dijeron a los investigadores. A las 8:30 am, Tanika y James llevaron a Phoebe al aeropuerto y cuando estaban a 1 kilómetro del terminal, Phoebe recibió una llamada telefónica de Levi, su novio. Según James y Tanika, Phoebe y Levi tuvieron una discusión muy acalorada, al grado de que Phoebe quedó sumamente alterada y muy nerviosa. La pareja detuvo el auto y James y Tanika bajaron para dar espacio a Phoebe. James y Tanika afirmaron que después de unos 5 a 7 minutos regresaron al auto, pero se sorprendieron al darse cuenta de que estaba vacío. Phoebe se había ido y también su equipaje, así que James y Tanika asumieron que Phoebe fue al aeropuerto por su cuenta y tomó su vuelo. No se molestaron en buscarla, llamarla, ni siquiera en hacer el corto viaje al aeropuerto para ver si estaba bien. Asumieron que Phoebe se había ido y se fueron a casa. Ahora, esto les pareció tan extraño a los detectives como probablemente te parece a ti. Quiero decir, claro, no eran los mejores amigos ni nada, solo eran compañeros de casa, pero Tanika y James se suponía que debían dejarla en el aeropuerto. Lo mínimo que podían hacer era asegurarse de que Phoebe llegara a la terminal si encontraban el auto abandonado. La policía también consideró sospechoso que nunca se vio a Phoebe llegar al aeropuerto. Si lo que decían James y Tanika era cierto, entonces Phoebe debería haber sido vista por la seguridad del aeropuerto, o por personas que pasaban, o por una cámara que la grabó yendo al taxi con su equipaje. Pero no fue así, lo que solo hizo que James y Tanika parecieran más sospechosos ante los ojos de la policía. Además, los detectives estaban tan indignados como sospechosos. Estar de pie en esa casa, si así podía llamarse, era imposible. Incluso el casero decía que el aire sabía sucio. La escena en esa casa era más horrible aún. Montones y montones de basura, envolturas de comida rasgadas y comida para perros se encontraban por todo el piso. Parecía que la casa no se había limpiado desde que se rentó hace meses. Las sábanas tenían manchas amarillas y los pisos estaban cubiertos de basura. Los investigadores hallaron cosas inquietantes, cadenas, excremento y juguetes para perro en toda la casa. Según el propietario, James y Tanika alquilaron la casa hace 6 meses y la convirtieron en un basurero. Lo cual, si alguien llama a una casa así, ya sabes que está mal, o sea, realmente mal. No sorprende que Tanika recibiera un aviso de desalojo tras una inspección reciente. Hasta el propietario estaba confundido y disgustado por el mal estado de la casa. Incluso cuestionó cómo la pareja podía respirar o vivir en esa casa. Pero cuando los detectives salieron, vieron esa misma Hyundai 935 que se había visto en las grabaciones de seguridad del aeropuerto. Pero había un problema, la placa no era la misma. La placa se podía ver claramente en las grabaciones y era 414EW3, pero ahora en la casa, el auto tenía un número completamente diferente, 474BW8. Y esto era extraño. Lo más inquietante y desgarrador fue que antes de la desaparición de Phoebe, los vecinos de James y Tanika se quejaron de un olor desagradable proveniente de la casa. Y cuando la policía vino a revisar, encontraron varios perros muertos en la propiedad. Se concluyó que los perros murieron por causas naturales en la casa, lo cual es una locura. Los vecinos también se habían quejado del escándalo de las fiestas y los ladridos y aullidos de los perros que venían de esa casa a todas horas de la noche. Eso los mantenía siempre nerviosos. También se descubrió eventualmente que Tanika y James estaban saliendo. Según la ex de James, ella dijo que James le aseguró que él y Tanika ya habían terminado y solo vivían juntos. Esta situación se vuelve más confusa cada segundo.
Pero para hacer las cosas aún más extrañas, James también tenía un autobús, uno grande, y estaba estacionado frente a la casa. ¿Él intentaba vender ese autobús? Según la ex de James, él vivía en el autobús y no en la casa. ¿Y quién lo culparía? No creo que una casa así sea segura para vivir. Los vecinos veían a Phoebe entrar y salir, pero no sabían que vivía con James y Tanika. Supongo que simplemente nunca vieron a los dos entrar o salir, así que asumieron que Phoebe vivía sola en todo este desastre. Así que en este punto, aunque las cosas parecían extrañas, la policía realmente no tenía ninguna otra evidencia ni nada incriminatorio para responsabilizar a James y Tanika por la desaparición de Phoebe. Así que la pareja quedó en libertad y la investigación continuó. El 23 de mayo, 8 días tras iniciar la búsqueda de Phoebe, los detectives revisaron varias zonas y por alguna razón se centraron en el Parque Nacional Goodnight Scrub. En realidad, fueron los registros telefónicos de Phoebe los que los llevaron allí. Habían revisado el historial de llamadas de Phoebe. Aunque Levy llamó a Phoebe la mañana de su vuelo a Australia Occidental. Más tarde, tras la desaparición de Phoebe, se supo que el teléfono fue apagado manualmente. Así que los investigadores desplegaron policías especializados, incluido un equipo de buceo, en el Parque Nacional Goodnight Scrub, ya que querían realizar búsquedas en tierra y en vías fluviales. Después de horas y horas de búsqueda, la policía pudo encontrar varias pruebas que demostraban que este parque era, por lo que parecía, el sitio de un crimen espantoso. Se hicieron varias recolecciones y se enviaron las pruebas a análisis forenses por seguridad. Pero desde el principio estaba claro que algo oscuro ocurrió aquí. Mientras esperaban los resultados forenses, los detectives llegaron a una conclusión interesante. La policía de Queensland sospechaba que pruebas en el Parque Nacional Goodnight Scrub fueron movidas antes de que llegaran los detectives. Y esto era muy extraño. También buscaron en las vastas áreas con perros rastreadores de cadáveres, con la esperanza de encontrar algo de valor que les diera alguna pista sobre a dónde podría haber ido Phoebe. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que encontraran algo que sin duda haría avanzar el caso, pero no era lo que esperaban. Mientras seguía la búsqueda en el Parque Nacional, James y Tanika enfrentaron a la ley. La basura, los desechos y la comida no comestible no eran lo único en la residencia de Jinjin. Los investigadores hallaron armas de fuego y municiones en la casa y en la Hyundai 935. Así que James y Tanika finalmente fueron arrestados, pero salieron bajo fianza. Durante este tiempo, la búsqueda en el Parque Nacional se había expandido a sus alrededores, y el 6 de junio, los detectives encontraron algo. Pero sería cualquier cosa menos agradable. Mire, la policía halló restos humanos en un camino secundario cerca del Parque Nacional Goodnight Scrub. Los restos fueron arrojados sin cuidado y no intentaron ocultar el cuerpo, ni siquiera lo enterraron. Los detectives enviaron los restos a pruebas de ácido desoxirribonucleico y el 17 de junio los resultados sorprendieron a todos. Tristemente, los restos eran de Phoebe Bishop, de 17 años desaparecida hacía menos de un mes. Claro, los investigadores sospechaban que los restos podían ser de Phoebe, pero nadie está preparado para recibir esa confirmación. Y fue un momento devastador tanto para los detectives como para la familia de Phoebe. Como es un caso en desarrollo, aún no se ha revelado la causa exacta de muerte de Phoebe. Pero si soy honesto, ¿realmente importa eso? Sé que todos tenemos una curiosidad morbosa sobre este tipo de cosas. Recuerden, era una chica de 17 años, separada de su familia, amigos y seres queridos. Le arrebataron la vida de este mundo sin ninguna razón válida, y eso es lo que importa. Bueno, la policía ya sabía que algo era sospechoso y declararon la casa desordenada y asquerosa, así como la Hyundai 935 como escenas del crimen. Ahora que hallaron el cuerpo de Phoebe, el caso tomó un giro oscuro. Ya no era una investigación para encontrar a Phoebe ilesa, ahora se trataba de encontrar a los asesinos de Phoebe. Y la policía, así como el público en general, apostaron por los muy sospechosos compañeros de casa James Wood y Tanika Bromley. La parte más interesante de este caso es el hecho de que los sospechosos de la desaparición de Phoebe fueron arrestados antes de que siquiera se descubriera su cuerpo. Tanika y James fueron arrestados el 5 de junio, un día antes de hallar los restos de Phoebe. Tanika fue arrestada primero y James detenido después. Detectives publicaron imágenes del arresto de James, quien vestía pants, pantalones y camisa.
Los detectives le informaron a James, sin mostrar emociones, que lo arrestaban por el homicidio de Phoebe Bishop. Tanika y James fueron acusados de homicidio y 2 cargos de interferir con el cuerpo. Tras el arresto, el caso llegó a la corte, pero ambos no se presentaron por razones desconocidas. Supongo que no querían afrontar las consecuencias, aunque en realidad no lo sabemos. Probablemente van a ir a prisión de todas formas, y el hecho de no presentarse básicamente aseguró su culpabilidad, al menos para mí. La cosa es que, como el caso todavía se está desarrollando, la policía obviamente está siendo muy reservada con esta información. No significa que estemos totalmente a oscuras. En la última audiencia en la corte, se reveló más sobre el ataque a Phoebe. La policía sospecha que Phoebe fue atacada en la misma Hyundai 935, poco después de ser vista en Airport Drive el 15 de mayo. Aunque no se sabe exactamente qué ocurrió, los detectives dijeron que el cuerpo de Phoebe fue movido 2 veces tras el crimen. Una vez tras su asesinato y otra unos 2 días después. Ahí lo hallaron en el camino trasero cerca del Parque Nacional Goodnight Scrub. La policía también tiene pruebas de que el teléfono de Phoebe estaba completamente cargado y en línea la mañana antes del ataque. Pero después fue apagado manualmente y nunca volvió a encenderse, lo que sugiere que lo más probable es que le quitaran el teléfono a Phoebe antes o durante el ataque. Pero hay una cosa más. ¿Recuerdas el auto Hyundai con la placa cambiada? Bueno, resultó que la placa no fue lo único que cambiaron. El logo trasero de Hyundai fue reemplazado por uno de Toyota. Pero no me refiero a un cambio profesional, como un emblema diferente. Esta parte fue ridícula porque James y Tanika pensaron que podían engañar a la policía. El logo de Toyota fue garabateado en una tira de papel y luego pegado en la parte trasera del auto, donde estaba el logo de Hyundai. Parecía que un niño de preescolar había hecho esto, y las placas tampoco fueron cambiadas, al menos no literalmente. Tanika y James no solicitaron un cambio legítimo de placas, ni tampoco robaron una. El vehículo aún tenía la 414 EW3. Pero la pareja en realidad usó cinta aislante y pintura negra para convertir el 1, la E y el 3 en un 7, una B y un 8. Ahora, no sé si estas 2 personas estaban lidiando con una enfermedad mental o si de verdad eran tan malos cometiendo delitos. Pero esto es casi increíble. O sea, ¿cuántas vueltas mentales tuvo que dar esta pareja para llegar a esta brillante idea? Como si fuera su gran plan maestro para despistar a los detectives o a la investigación, pero obviamente no funcionó. No hay duda en la mente de nadie de que Tanika y James son los más probables responsables y están detrás del asesinato de Phoebe. Pero la pregunta principal es ¿por qué? Bueno, James habló con el Daily Mail y declaró que Phoebe tenía el hábito de estallar en ira e incluso había roto su televisor en una ocasión. Durante esa entrevista, era evidente que este hombre sentía un gran resentimiento hacia Phoebe. Pero recuerda, estas son las palabras de un hombre claramente muy interesante, así como de un posible asesino. Toma esto con cautela. Lo de la televisión quizá no ocurrió y él podría mentir. También tienes que recordar esto. James y Tanika son los que tienen la casa en condiciones asquerosas y animales muertos por toda su propiedad. Ellos poseen armas de fuego y municiones sin explicación. También son literalmente unos desconocidos para Phoebe, así que no importa cómo lo veas, es casi seguro que los compañeros de casa tuvieron algo que ver en el asesinato de Phoebe. Además, la policía afirma que tiene pruebas de que el cuerpo de Phoebe fue movido 2 veces, y supuestamente tienen pruebas de que James y Tanika fueron quienes lo movieron. Además, el auto de James y Tanika fue disfrazado rápidamente tras ser captados en cámaras de seguridad. Todo eso de la placa de papel, el logo y la cinta aislante. Bueno, creo que todos sabemos lo que pasó aquí y quién es el responsable. Se alega que la pareja o uno de ellos probablemente abusó de Phoebe. Varios testigos vieron a Phoebe entrar a una tienda local días antes de su desaparición y asesinato. Parecía débil y hambrienta, como si la hubieran retenido contra su voluntad. Lo interesante de estas acusaciones es que si Phoebe hubiera sido retenida contra su voluntad, ella habló con su novio antes de fallecer, así que ¿por qué no le contó esto a él? Mi única suposición es que, si esto realmente sucedió, tal vez ella simplemente les tenía mucho miedo a esas personas. Y de nuevo, todo esto es solo suponiendo que las declaraciones de los testigos presenciales resulten ser precisas. Pero también toda la situación entre Phoebe y su familia es algo complicada. Quiero decir, ¿por qué una chica de 17 años vivía con prácticamente desconocidos? Phoebe tuvo una infancia difícil porque nunca tuvo una figura paterna estable.
Su familia siempre se estaba mudando y ella no permanecía mucho tiempo en una escuela debido a estos cambios. ¿Por qué no vivía con su madre u otro familiar? Toda la situación es simplemente extraña y no entiendo por qué nadie se ha molestado en aclararlo. Me parece extraño, quizás solo pienso demasiado. Podría ser tan simple. Ella no se llevaba bien con su mamá y al tener 17 años solo quería probar algo nuevo. Pero las redes sociales de Phoebe también eran una representación muy triste de lo que estaba pasando. Su último TikTok era sobre hablar con su yo más joven. También mencionó a su papá en un momento y dijo que cuando ella fallezca, quiere que su papá ayude a bajar su ataúd para que pueda decepcionarla una última vez. Ahora entiendo, probablemente esto era algún tipo de humor negro, pero claramente había algo de verdad en el dolor de esas palabras. Por supuesto, no podemos descifrar lo que Phoebe sentía en ese momento, pero obviamente, como mínimo, se sentía triste y decaída. La mamá de Phoebe, Keely, estaba muy emocionada tras la desaparición de su hija y solo quería respuestas. Ella era activa en redes y noticieros, pidiendo actualizaciones sobre el caso de Phoebe. Es difícil saber qué pasa en la vida personal de Phoebe. Eso la hizo irse de casa y vivir con extraños en un lugar casi destruido. A esto se suma toda la discusión sobre la salud mental de Phoebe en el momento de su desaparición. Aunque la tía de Phoebe, Cass Johnson, cuestionó su salud mental y trabajo en el Esquema Nacional de Seguro por Discapacidad, Kylie, mamá de Phoebe, negó todas las afirmaciones sobre la salud mental de su hija y acusó a su propia hermana distanciada de crear un circo al hacer comentarios sin pruebas ni evidencias. Se desvió muchísimo hablando de cómo su hermana básicamente solo estaba buscando problemas y generando un drama que en realidad nunca existió. Personalmente no puedo entender nada de esto, pero es claro que la vida en casa de Phoebe probablemente no era agradable. Y solo este detalle pone en perspectiva quizá por qué Phoebe quería mudarse y empezar por su cuenta, aunque fuera con unos compañeros de cuarto muy extraños. Pero quizá eso era todo lo que podía pagar. Al final, lo único que importa es que Phoebe obtenga justicia, y eso es lo que todos quieren, la conozcan personalmente o no. El 30 de junio de 2025 se realizó el funeral de Phoebe y fue sepultada en Bundaberg. El funeral fue privado, amigos y familiares se reunieron para despedir a Phoebe. Fue un día muy triste para sus seres queridos. Aún así, usaron ropa de colores brillantes en la reunión porque creen que así lo hubiera querido Phoebe. A ella le encantaba todo lo vibrante y brillante, y realmente solo quería ser feliz. Era alegre, le gustaba cantar, bailar y abrazar, y sus seres queridos querían recordarla así. Espero que el caso de Phoebe se resuelva pronto, quizás el próximo mes. Según la grabación de este video, solo falta ver cómo resultan las cosas. Pero la próxima audiencia en la corte se supone que será en agosto. Si hay alguna actualización importante, haré mi mejor esfuerzo por informar aquí y publicarlas en los comentarios, pero solo espero que salgan respuestas. Los responsables sean castigados y su familia en duelo finalmente pueda obtener algo de cierre sobre por qué y cómo le arrebataron la vida a su hija. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quiero agradecer especialmente a algunos miembros del canal como MJ Kelly y Eta Penny. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos, a veces días o semanas antes de que se publiquen para el público. Y es una excelente manera de apoyar al canal y ayudar. Aprecio a cada uno de ustedes que han decidido hacerlo. Si también quieres unirte, puedes hacer clic en ese gran botón de unirse debajo del video o encontrar el enlace en la descripción. Y no lo olvides, las camisetas de True Crime Stories también ya están disponibles. Puedes conseguir una de ellas en un enlace que está en la descripción también. Pero, como siempre, si te gustó este video, checa este otro caso interesante que cubrí. Y no olvides suscribirte. Es gratis y solo te mantiene al día con mis futuros videos. Soy Ty Knots y nos vemos en el próximo.